Buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos acá en Brújula Stream para una nueva edición de La Conversación, en este caso con un amigo platense, amigo de la casa, Jerónimo Guerrero Iraola. ¿Cómo estás, Jero? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos con Jero, que es abogado, magíster, trabaja con el Centro de Veteranos, de excombatientes de Islas Malvinas de La Plata. Y estamos acá para hablar un poco de coyuntura, pero también de geopolítica, de esta inserción argentina en el mundo, en este nuevo plano y en estos resultados que nos han dejado las elecciones de octubre. Para empezar, Jero, quería empezar a hablar justamente de esta cuestión de la Argentina bicontinental, como vi que la venimos defendiendo y potenciando en algunos sectores, en algunos medios de comunicación, y cómo ves esta inserción argentina totalmente dependiente hoy de Estados Unidos, como lo vemos con el acuerdo de Milei con Trump, y potenciado justamente con el resultado de las elecciones. ¿Qué análisis podés hacer de eso? Y bueno, de esta intromisión, se puede decir, de Estados Unidos, ¿no?, en la elección. Bueno, son como varios temas. Pasamos a ordenar. Primero, el resultado de la elección nacional de este año, en términos de las posibilidades o el arco de posibilidades que tiene la República Argentina, es una tragedia. Es una tragedia porque me parece que en la argumentación oficial, en la argumentación de los hermanos Milei respecto del alineamiento con Estados Unidos, está el huevo de la serpiente. ¿Cuál es el huevo de la serpiente? Lo voy a explicar, digamos, de la forma más sencilla posible, y voy a utilizar un argumento que esgrimió el otro día Malamud en la conversación con Fontevecchia. Él dice, la apuesta de Milei por Estados Unidos es una apuesta muy arriesgada, pero no es tonta. Y es una apuesta que le sirve al presidente. Entonces, acá aparece, el primer punto, y me parece que es el fallido, digamos, la construcción que hace Malamud respecto a esta idea de que te invitan al desarrollo, y haciendo toda una explicación de cómo se van desarrollando y cuáles son los vectores por los cuales los estados se desarrollan. Es una muy buena entrevista, yo la recomiendo para leer, la que hace con Fontevecchia, porque me parece que él teoriza, hace un raconto de la teorización desde la teoría del Estado-Nación, desde el surgimiento del Estado-Nación hacia, digamos, los caminos del desarrollo a lo largo de la historia, por lo menos desde la modernidad, que es cuando surgen los Estados-Nación, que me parece que vale la pena como recorrido. Pero acá el gran tema, que me parece que es el fallido, es esta idea de a quién le está sirviendo. Cuando él dice le sirve al presidente, no es que le sirve en términos personales al presidente, claro, porque si no estaríamos pensando ya en algún otro sentido que tiene más que ver con los delitos que con las políticas de Estado. A mí me parece que la utilidad que tiene esta alianza estratégica que propone Milei para el gobierno, no, por eso yo separo al presidente y digo para el gobierno, no para el Estado-Nación, no para la nación argentina, tiene que ver con la manutención de la primavera cambiaria, ¿no? A mí me parece que la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos en lo que concierne a la delimitación o demarcación del valor de la divisa del dólar en una economía bimonetaria es lo que le está permitiendo, es como el gran snorkel que construye Milei para poder respirar bajo el agua. O sea, hoy la economía está estresada. ¿Por qué está estresada? Porque Argentina no produce los dólares necesarios como para poder generar las condiciones de estabilidad macroeconómica. Y ahí te sumo un paréntesis más, que no sé si lo viste ayer a Bessent, creo que ayer o anteayer, allá en una entrevista en Estados Unidos, donde le preguntan ¿esto en qué beneficia al norteamericano, al estadounidense, este rescate? Y él dice, no es un rescate, es una línea de swap para Argentina. Vos lo ves enfocado directamente en sostener el dólar. Para Estados Unidos, digo. Acá hay como dos caras de una moneda. Claro. En términos de la conveniencia, vamos a volver a Malamud y lo vamos ordenando como en forma secuencial. Malamud dice, no es tonta, es arriesgada. Claro que no es tonta. Si vos tenés una lógica económica que es profundamente inconsistente, porque vos no generás los dólares que demanda la manutención de la estabilidad macroeconómica, obviamente tenés que salir a resolver esa situación de alguna manera. La forma que encuentra Milei es un alineamiento con Estados Unidos. Claro. Y peguemos esto en el corcho, porque quiero volver a esta idea de hay dos modelos posibles y vamos a titularlos China contra Estados Unidos, pero vamos a seguir profundizando esta línea. Vos tenés un gobierno que necesita la primavera cambiaria. Sin primavera cambiaria, difícilmente podríamos decir que la reducción
paulatina de la inflación más la primavera cambiaria, es decir, un dólar relativamente barato. Da vergüenza hablar de dólar relativamente barato con una Argentina que se cae a pedazos en términos de pobreza, pero un dólar relativamente barato es lo que garantizó la fórmula del éxito electoral. La gente que priorizó esa estabilidad, digamos, post elecciones. Claro. Le sirve entonces Estados Unidos, porque Estados Unidos está interviniendo. Y la pregunta que uno le podría hacer a su contraparte estadounidense es, y bueno, ¿y en qué beneficia a los estadounidenses, a los norteamericanos esta cuestión? Bueno, la explicación es muy simple. Estados Unidos hoy está librando, y también lo dice Malamud, por eso digo, es una entrevista que tiene como muchas grajeas para analizar, muy interesante. Malamud dice, es la primera vez en la historia de dos potencias disputándose el rol de potencia, una potencia en declive que es Estados Unidos y una potencia en ascenso que es China, en donde la potencia en ascenso no tiene que discutir las reglas de juego. China está muy cómoda con las reglas de juego. ¿Por qué Trump, o por qué podemos explicar a Trump en Estados Unidos? Claro, porque el que viene a cambiar las reglas de juego es el que está en declive. Generalmente, el que quiere cambiar en este caso las reglas de juego es la potencia en declive. Es algo muy extraño en la historia universal desde que se dan estos ascensos y declives de potencia. Claro. ¿Por qué? Porque generalmente quien quiere cambiar la regla de juego es la potencia que necesita nuevas normas para imponer sus condiciones. Yo creo que a Xi Jinping le decís, che, vamos a seguir con esta regla de juego, el tipo te firma un documento a 50, 60 años, pues está espectacular. De hecho, hay un discurso histórico de él en la ONU hace algunos años, defensor total de la globalización, del libre mercado. Claro. China está a sus anchas con esto y a China le está yendo muy bien con las reglas de juego que impuso Estados Unidos después del Plan Marshall. Es decir, Plan Marshall post-Segunda Guerra. Post-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fijó las reglas, dijo, bueno, paulatinamente se abandonó el patrón oro y se pasó al dólar como unidad de referencia, se establecieron las normas de mercado. Fukuyama, una vez caído el muro de Berlín, se animó a decir que era el fin de la historia porque era el fin, digamos, de las discusiones totalizadoras de la historia. Estados Unidos demarca esa cancha, pone las reglas de juego y fue la gran potencia desde mediados del siglo XX hasta ahora, que lo sigue siendo, pero con cierto declive. ¿Qué dice Trump? La regla de juego que nosotros marcamos, la cancha que nosotros marcamos con línea de cal hace un montón de años, una pila de años, 70, vamos a poner 70, 75 años, no, están siendo, digamos, están generando un cuello de botella en nuestra economía y en nuestras condiciones. Y vos me preguntás, ¿qué tiene que ver esto con Milei? Bueno, parte de esa discusión tiene que ver, y lo decía Ofelia Fernández, que ahora publicó ese documental y ayer daba una nota en Infobae, pero la traigo para decir, Ofelia identifica algo que nosotros desde nuestro espacio político venimos identificando hace por lo menos 5 o 6 años, que es, estamos viviendo una cuarta revolución industrial. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Estados Unidos externalizó sus condiciones de producción y sus condiciones de extracción de recursos y de materias primas y recursos estratégicos. ¿Qué digo con la externalización? Estados Unidos practicó a instancias de esa externalización, de la extranjerización globalizada de la producción, hizo dumping humano y dumping ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Yo en Estados Unidos pagar un obrero de Detroit me sale 10, pagarlo en China en el momento en que se descongelan las relaciones diplomáticas allá por el 70, luego de la estrategia de Kissinger y Nixon, digamos, se empieza a descongelar. En China lo que en Estados Unidos me salía 10, me salía 2, ponele. Y en términos de regulación ambiental, destruir un bosque en el corazón de Estados Unidos me sale carísimo en términos de el impacto que tiene sobre mi territorio. Hacerlo en Medio Oriente, hacerlo en África, me sale relativamente más barato. Durante muchos años, Estados Unidos lo que vendió fue el pensado en Estados Unidos. Claro. Yo siempre decía, vos abrís la cajita de un iPhone. El know-how. Vos abrís la caja de un iPhone hoy y te dice pensado en California. No producido en California. Estados Unidos vendió el American Way of Life, la forma de vivir, la forma de producir. En Hollywood nos mostraban cómo teníamos que vivir, cómo Occidente aspiraba a vivir, ¿no? Y acá en Argentina tuvimos como punto de conexión, lo dice Santoro, el artista plástico, cuando dice Estados Unidos... las casas, los chalés californianos de Eva. Los chalés californianos de Eva se explican porque nosotros queríamos vivir como Estados Unidos un poco... Ella, de hecho, lo decía, yo quiero que el obrero viva como ve las películas de Hollywood, con ese nivel de vida. Estados Unidos logró durante 70 años, imponer con las industrias culturales, a veces también de la amenaza armamentística, imponer una lógica
que se producía afuera. Bueno, esa transferencia de tecnología, de capacidades productivas y demás, China la aprovechó. Sí. Deng Xiaoping construye el libro blanco que hoy termina con una China profundamente industrializada. Los tipos pusieron muchísimo el énfasis en las patentes y demás. Y te juro que llegamos a Argentina. Parece largo, pero es importante para entender texto y contexto. ¿Qué le pasa a Estados Unidos hoy? Se encuentra en una cuarta revolución industrial diciendo, cambiaron las lógicas de generación de valor, de circulación, de consumo, cambiaron las lógicas de vida. Bajo esas lógicas hay insumos que son estratégicos. Hoy la inteligencia artificial y la datificación de la vida pareciera ser que son como los grandes factores de atribución y generación de valor a nivel global. Y hoy el saber hacer y los recursos estratégicos, puntualmente los minerales críticos, más los lantánidos, que son las tierras raras, los maneja en un 90% China. Tengo un problema. Si yo quiero apuntar, que es lo que hace Trump, ¿qué dice? ¿Cuál es su discurso? Dice, yo voy a desglobalizar. Claro. Este proceso de desglobalización es un proceso que se viene dando hace bastantes años. Digamos, uno de los hechos o hitos icónicos es cuando Adidas vuelve a implantar en el corazón de Alemania una fábrica 100% robotizada. ¿Qué le estaba diciendo Adidas al mundo? El imperio de los Dassler. Le dice, yo ya no necesito externalizar en un buque factoría la producción de mis zapatillas, sí, porque el costo de producción hoy lo absorbo a través de robots a los que no le tengo que pagar la cuota sindical. Y eso sí lo puede hacer en Alemania o en Estados Unidos. Claro. Y de última, si estalla una guerra en Medio Oriente que a mí me genera una constricción logística, es decir, que yo no puedo hacerme de los insumos o distribuir los insumos, lo que termino haciendo es producirlos en mi territorio. Claro. O sea, me importa muy poco, digamos, cómo resuelvo la ecuación de la logística en la dinámica del just in time. ¿Qué es el just in time? Es producir, tener la menor cantidad de stock posible y generar que todas las cosas entren en el tiempo justo y adecuado para que mi flujo de producción se mantenga. Producción, distribución y consumo se mantenga. Bueno, hoy Trump quiere desglobalizar y se encuentra con un proceso muy complejo que dice, y lo dice Malamud en la nota, por eso lo vamos a parafrasear y vamos a hacer una crítica sesuda. Yo no me gusta la crítica bobalicona de decir no estoy a favor. Malamud dice, Estados Unidos sigue teniendo una enorme capacidad de innovación. Ya solo con el conglomerado de industria militar yanqui tienen, o aeroespacial, sí, ya los yanquis tienen para muchísimos años de seguir marcando el pulso de la innovación. Tal vez en sí ya en una contradicción concreta con China, que está diciéndole yo te puedo disputar el campo de las ideas, porque el 2025 es el año del pensado en China. Claro. Vos vas a pensar muchísimo, tenés capacidad disruptiva. Ahora yo como China tengo también sí, me subo a ese ring y no sé si te gano hoy pero en unos años vamos a hacer peleas largas y tal vez que la ganemos por tarjeta de puntos. Ya no me ganes por knockout, le está diciendo China. Entonces, la capacidad de innovación la tiene. La capacidad productiva, por supuesto que la tiene. Ahora, el gran cuello de botella hoy de Estados Unidos son los recursos naturales. Y si vos mirás cómo está configurado el escenario geopolítico con la franja y la ruta de la seda, que es una estrategia que se dio China en términos logísticos, bueno, Estados Unidos tiene un problema. Lo dice mi hermano Juan Honorio, lo cito porque no me gusta robar ideas. Dice, para nosotros somos la última esperanza tal vez de Estados Unidos para quedar subido al ring. Somos como, y me gusta metaforizarlo, ¿viste Titanic? Cuando está... sí, la última puerta. Leo DiCaprio agarrado a la puerta, muriéndose de frío, a punto de congelarse. Bueno, ¿por qué? Porque en Brasil a Estados Unidos le va a costar mucho entrar. ¿Por qué? Por la lógica del PT, por la lógica de sustitución de importación, digamos, es un competidor directo de Estados Unidos de Brasil en términos de producción, es difícil el intercambio comercial sí, ahí. Pero el nivel de defensa militar que tiene. Y porque Brasil también China está haciendo, claro, ahora va a construir un tren que va directo a Perú para, digamos, empezar a competirle al canal de Panamá en términos de... Que ahí hay un tema con la cuestión de Perú, de la caída del presidente, que dice que viene por ese lado. Brasil sí, es difícil. Bolivia, convulsión política. Perú, convulsión política. Chile es un jugador, pero tiene Argentina al lado, está complicado en términos, si bien obviamente mira al Pacífico, el eje Asia-Pacífico es importante, pero hay ahí una complicación. Colombia, Ecuador, Venezuela, ni hablar. Claro. Tenemos, digamos, desde Petro hasta la convulsión política, digamos, de Ecuador, de Venezuela, inestabilidad política. Y vos, para generar un programa de desarrollo de largo aliento y subirte como potencia, lo mínimo que tenés que tener son condiciones de estabilidad política para que no te cambien las instituciones. Sí. Entonces, Argentina, ¿qué demostró?
¿Y qué demostró Milei? Argentina demostró una enorme capacidad de metabolizar incluso elementos muy singulares. Milei es claramente un chabón muy extraño y así todo no explota. Y vos decís, che, esto, desde el campo nacional y popular lo analizamos y decimos, qué tragedia Milei. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje interesante que sacamos desde la República Argentina? Che, tenemos una institucionalidad política re interesante, porque aún con un loco que canta en el Movistar Arena y que hace las cosas que hace este tipo, no explota. Entonces, Estados Unidos, y vamos a Bessent y vamos a qué sacan los yanquis, lo que está diciendo es, ahora hace poco declararon el cobre como mineral estratégico y los lantánidos. Te está diciendo, bueno, a ver, yo intervengo en el mercado cambiario argentino, mantengo la estabilidad, me sirve que Milei esté y me sirve que Milei haga esta apuesta, como dice Malamud, no tonta, pero arriesgada, y a cambio puedo generar las condiciones para tener acceso a los recursos naturales, no solo por lo que hay en el continente americano, sino por lo que Argentina puede tener en el continente antártico, más lo que tiene en el lecho submarino y oceánico del Atlántico Sur. Yo tengo la capacidad de explorarlo y de explotarlo, y esto puede ser un toma y daca. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión de la charla? ¿Puede ser acertado un acuerdo y un alineamiento con Estados Unidos? A mí no me gustan los absolutismos en política porque parece que nos vuelve tontos en el análisis. ¿Podríamos llegar a estar en condiciones de decir, che, bueno, Estados Unidos es una potencia en declive, pero ¿cuánto le queda de declive? ¿Cuán largo va a ser el tobogán del declive yanqui? Porque por ahí un declive de una potencia como Estados Unidos son 40 o 50 años. Y en 40 o 50 años con una buena política te desarrollás. Sí. Lo que no está explicando Milei, y es la primera crítica, y no es lo que yo creo, yo creo que es un error aliarnos con Estados Unidos, y lo puedo explicar. Pero vamos a darle un segundito. Sí. Vamos a plantearlo como si fuéramos ellos. Una hipótesis. Decir, che, bueno, apostamos a caballo presuntamente perdedor, pero en un contexto en donde todos están apostando a ganador. O sea, es como ir al hipódromo, ¿no? Claro. Vos vas al hipódromo, apostás a un caballo que tal vez no tiene, ahora paga por 10. Claro. ¿Entendés? Entonces sí, yo le juego al que presume. De hecho, se emerge, soy el único aliado estratégico de Estados Unidos, que es la potencia en declive, pero es la potencia hegemónica todavía, claro. ¿Qué posibilidades tendría que tener un buen acuerdo con Estados Unidos? Todo esto en el plano hipotético, no es y aclaro por si hay después un recorte, no es lo que yo haría, pero digo, ¿qué es lo que presumiblemente uno le debería exigir a un presidente que construye una política de Estado de acuerdo con Estados Unidos? 1. ¿Qué estrategia vamos a tener en el plano de la defensa? Ok, hay algo que nosotros nos podemos llevar, porque dejar de invertir en defensa, vos podés invertir ese dinero en desarrollo. ¿Y bajo qué condiciones? O sea, vas a estar subordinado a la OTAN y no parece muy adecuado. Los tipos, ¿qué te van a dar? ¿Te van a dar la defensa de la Antártida a partir del 48 si la cosa se pica? Bueno, ¿en qué términos? ¿Se construye un tratado? ¿Se construye un acuerdo? Una cosa que no está en la discusión. Segundo aspecto, ¿qué va a pasar en relación a la discusión Argentina y Reino Unido en relación a Malvinas y qué rol va a jugar Estados Unidos? Estados Unidos puede llevar adelante un apoyo global a instancias de los organismos multilaterales que hoy están cayendo en cierto descrédito internacional, pero que todavía tienen peso. Digo, ¿Estados Unidos nos va a acompañar en el reclamo por la soberanía de Malvinas? Sí, que yo ahí te iba a hacer una pregunta, pero ya lo tocaste, digo, de que hay toda una, para mí, fantasía de que aliándonos con Estados Unidos vamos a poder recuperar Malvinas porque ellos van a correr a los ingleses. Pero acá rige el realismo, o sea, no hipótesis. ¿Cuál es el escenario? No, si nos aliamos, capaz que en 20 años, porque capaz que salgo de la esquina y me gano el Kini, pero no sé. Aparte yo no veo que no esté sólida la alianza de Estados Unidos con Gran Bretaña. Tercero, ¿va a haber transferencia de tecnología? ¿Va a haber transferencia de tecnología o no? Vos necesitas lantánidos, necesitas cobre, ok. ¿Vamos a instalar minería de eso? Sí, ok. ¿Vas a agregar valor en mi país? Si vas a agregar valor en mi país, y tal vez somos la China de Nixon, y los tipos te dicen, yo te transfiero la tecnología, invierto, te genero ciudades donde vos vas a producir, y obviamente en ese planteo vamos y vamos. ¿Está en discusión esto? No está en discusión. ¿Vas a formar gente? ¿Sí o no? ¿Vas a tener cooperación científica? ¿Sí o no? ¿Y en qué términos? ¿Vas a tener cooperación tecnológica?
¿Sí o no? ¿Y en qué términos? ¿Vas a ayudar a mi desarrollo en términos de promoción? Nosotros hemos firmado los tratados de no proliferación de armas nucleares. Digamos, ¿me vas a apoyar no en la proliferación de armas, pero en la posibilidad de enriquecer uranio para que yo pueda producir y vender tecnología de generación de energía atómica limpia y con altísimo valor agregado a escala global? ¿Me vas a bancar o no? Digo, te estoy proponiendo al menos 7 ejes y podría plantearte 15 o 20 más. En materia biotecnológica, Argentina tiene un enorme desarrollo. Yo voy a ser tu partner, tu socio en materia biotecnológica y vos me vas a bancar con las patentes para que nosotros podamos defender patentes respecto de cómo se produce alimento, cómo se produce, cuando digo alimento es cultivo, cómo se produce ganadería, cómo se produce algunas otras cuestiones, cómo puedo generar en la industria farmacéutica, poner un pie en función de mi know-how, de mi experiencia biotecnológica. ¿Me vas a bancar? Vamos a construir una alianza en esos términos. Entonces vos me decís, Jero, mirá, de estos 8 o 9 puntos que vos tiraste, y la verdad que Milei tiene un plan. Y yo te digo, ¿es osado? Y estás apostando de los 2 caballos que corren en la pista, estás apostando al caballo que a priori tiene peores condiciones. Pero no deja de ser Estados Unidos. Entonces te digo, mirá, obviamente, de los 9 puntos del plan pueden salir 6, pueden salir 7, pueden salir al 75, al 20. Cuando no hay... El tema es... Me están bancando el dólar que no me llegue al techo de la banda. Entonces, es un delirio. Sí. Es un delirio. Es un costo altísimo. Que aparte. Le sirve al presidente, le sirve a la política, no le sirve al Estado-Nación. En esto, nosotros tenemos que ser... Hay un concepto de Puig, que fue un diplomático argentino, que lo leía el otro día, me encantó, que es el de la autonomía heterodoxa. Yo creo que nosotros tenemos que ser realistas. O sea... Esos discursos de algunos compañeros medio que surgió ahora como el nacionalismo medio a van la letra de no, nosotros tenemos que cerrarnos y producir para nuestra gente. Eso no existe más. No. El que te diga, digo, hay compañeros, no quiero dar nombres porque si no pareciera que uno está confrontando, pero los compañeros que se han vuelto muy famosos en determinados streams y demás, que te dicen, no, porque acá lo que hay que hacer es vos cerrás, producís, tu gente, hasta lo trato de imitar para que salga. Digo, igual se entiende. Eso es hermoso, es divino, tocamos el bombo, es hermoso, a todos nos toca una fibra. Pensar que podemos volver a metalmecánica y a producir el justicialista y producir tractores. El mundo está hipertecnificado y el mundo está hiperespecializado. Las posibilidades de vos crecer en un contexto de aislamiento y de cerrarse fronteras adentro es prácticamente imposible. Vos lo que tenés que empezar a pensar es qué redes de alianzas construís y cuáles van a ser tus activos estratégicos. ¿Qué hizo China? Para explicar cómo llega China a plantarse o a subirse al ring con Estados Unidos. China era ágrafa, o sea, no sabían leer y escribir. Hace 70 años, no te estoy diciendo, esto fue hace 2 milenios. Estamos hablando de la vida promedio de una persona. Una persona de 80 años en China lo hizo en la vida de una persona. Bueno, por supuesto, tiene una escala tremenda, tiene un mercado interno tremendo, que nosotros no tenemos, que también a veces cuando dicen, vamos a producir nosotros lo bien, ¿para qué? ¿Para 50 millones de personas? O sea, ¿cuánta inversión necesitas para tener un mercado interno que es mínimo? O sea, mínimamente tenés que trazar una estrategia de alianza, al menos para aumentar la escala de tu mercado. Entonces, listo. Discutiste eso. ¿Cómo hizo China? China dijo, ok, ¿vas a transferirme la tecnología? Listo. Yo durante 10, 15, 20 años produzco lo que vos me mandes. Ahora, en 15 años me liberás las patentes. Y empieza otra película. Y en el medio hicieron algo que está bien, que es la ingeniería inversa. Yo te produzco esto, lo desarmo, sé qué tornillito. Sí, por eso lo dijiste medio entre comillas, porque está bien porque roza la, no vamos a decir ilegalidad, pero es, te robo la idea y aprendo a hacerlo yo. Vos estás usando mi país, mi estado-nación de patio para externalizar tu mugre. Porque no está produciendo en el corazón de Manhattan. Yo haciendo este iPhone voy a aprender cómo se hace y voy a hacer Huawei después. Claro. Vos hacelo acá. A ver, cuando decimos tierras raras o lantánidos,
que son de la tabla periódica, eso que está ahí abajo, ¿no? Esos elementos que están ahí abajo de la tabla periódica. La gente piensa que sacás con una palita de playa en un baldecito de tierra rara. No, para extraer la tierra rara hay un procedimiento que es con piletones a cielo abierto de ácido. Y China dispuso durante varios años, cuando disputa con Japón el tema del monopolio del uranio, dispuso una ciudad de 1 millón de habitantes que tenía una expectativa de vida de 35 años. Claro. Entonces, sí, hoy ¿por qué tiene el 90% de la tierra rara sin tirar un tiro? Y porque hubo 1 millón de chinos, dispuestos a morir a los 30 años. Prácticamente sacrificados para eso. ¿Está bien? No es el modelo humanista y ético que queremos. Pero digo, cuando vos producís el iPhone en China, no es solamente que Steve Jobs un día se paró y dijo, nosotros tenemos 5 cursores en la mano, claro, y venga la revolución. Y atrás de eso vos levantás la cortina y tenías 1 millón de chinos muriéndose a los 30 años. Entonces, ¿es ilegal la ingeniería inversa? Y vos estás usando mi país para generar tu desarrollo. Con todas las consecuencias que tiene mi país. Con todas las consecuencias. Entonces, aún bajo esas premisas, todas estas discusiones tienen como capas de complejidad que me parece que es importante tenerlas, claro, manejarlas, ¿viste? No, quedó clarísimo con todo este recorrido que hiciste de por qué, o sea, cuál sería una contrapartida medianamente razonable con respecto a este acuerdo gigantesco, esta dependencia de Estados Unidos. Y ahora voy a la otra parte de que vos bien lo planteaste, por qué vos no acordás de entrada con ese camino y si hay otro mundo por fuera de Estados Unidos. Digo, si existe todavía eso llamado BRICS o Sur Global o tampoco alineación directamente a China, porque no es la cuestión de alinearse a uno a otro, sino cuál es la inserción inteligente que podría hacer Argentina por fuera, digo, de este acuerdo. Nosotros tenemos... Por fuera del camino de Milei, ¿no? Cuando digo nosotros los peronistas, ¿no? Tenemos una cosa de una autoestima bastante azotada, ¿viste? A veces me llama la atención esta idea de hay que hacer una autocrítica. Todo el tiempo tenemos que hacer autocrítica. Sí. Estamos llenos de autocrítica. No está mal hacer autocrítica en términos de diagnóstico y de ver en qué hay que mejorar, pero sí lo que me molesta es que la derecha no hace autocrítica. La derecha te levanta en el capot y te lleva puesto. Es así. Y si tiene que matar, mata. Y la verdad es que nunca escuché a alguien decir, che, Martínez 2, la verdad que la pifió, ¿eh? Qué mal, tendríamos que revisar eso. La deuda de Macri. De che, Caputo, la verdad que Videla fue un genocida, ¿eh? No, los chabones te reivindican, fue una guerra y había que entender. O sea, la derecha no hace autocrítica. Entonces, esa idea como de autoflagelación del peronismo me molesta. ¿Y por qué arranco con esto? Porque nuestro gobierno entre el 19 y el 23, en términos económicos, fue malo. En términos de política exterior, no sé si fue tan malo. Y me parece que no somos capaces, nosotros nos falta, está bien, tal vez por la interna, tal vez por todo lo que nos pasa, ¿no? Y a veces nos vamos pegando tiro en el pie nosotros mismos. Y porque el presidente nos ayudó mucho sobre el final con algunas apariciones, digamos, personales, sí, o algunas filtraciones personales, que tampoco le quiero caer porque, bueno, le tocó también bailar con una situación compleja, ya está, listo. Pero lo que digo es, nosotros nos faltan juglares para contar algunos hitos. Digo, durante nuestro gobierno del Frente de Todos, nosotros logramos el fortalecimiento de la relación con China y la posibilidad de ingreso a los BRICS. Nosotros logramos que América Latina logró, pero obviamente con una Argentina muy activa en eso, que Dilma Rousseff conduzca el nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS, para promover política de desarrollo. Nosotros logramos, en materia de política exterior, el sostenimiento de algunas acciones relacionadas con Malvinas y la Antártida, que en el marco de esta nueva configuración global y de un sur global y de un eje Asia-Pacífico es central. Si decimos que al eje Estados Unidos-OTAN se le contrapone el eje Asia-Pacífico, bueno, nosotros al ladito de Malvinas, en nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, tenemos un pasaje bioceánico. Entonces, tenemos la conexión hacia el Pacífico y una conexión que es bastante simple y bastante natural. Entonces, sobre esa premisa hay otro mundo posible, que es el mundo de los BRICS, que hay que ver y hay que explorarlo. A mí me parece que en términos de escala es un gran eje para que Argentina se inserte, porque Argentina ha demostrado, sobre todo con China, ejes de cooperación muy importantes en materia de radioisótopos. Los radioisótopos son, por ejemplo, el desarrollo nuclear para la medicina. Hemos tenido muchísimo desarrollo en materia satelital, hemos tenido muchísimo... A ver,
esto hay que explicarle a la gente, no se trata ya solamente de pensar la industria metalmecánica y de poder hacer una heladera Siam. Vos exportás, lo voy a decir así metafóricamente, pero exportás 1 kilo de satélite y estás exportando un valor agregado de la SAN 7. Claro. Entonces, todas estas alianzas de cooperación que se construyeron durante varios años hizo una muy buena... Yo la verdad que y recomiendo la lectura de Atento al Camino, del libro de Sabino Vaca Narvaja. El laburo que hizo Vaca Narvaja al frente de la embajada china fue un laburo muy bueno, y uno a veces tiende a personalizar. Obviamente Sabino hizo un buen laburo, el saldo de gestión es muy positivo, pero había una política al frente de todo relacionada, digamos, orientada a fortalecer ese eje, el eje Asia-Pacífico, y construir una idea de sur global que fue muy importante. Digamos, hoy el peronismo Unión por la Patria no es capaz de contar cuál es nuestro programa de desarrollo, y decimos, nos vamos a vender a los yanquis. Sí, como eslogan está bueno, está bien. ¿Viste? Cuando dicen lamelas, Bessent o Perón. Está bien. Sí, Braden o Perón nos sirve como un elemento para pensar. Yo pienso que nosotros tenemos que ser un poquito... Es un momento para cultivar la heterodoxia. Nosotros, claro. Perón fue un pragmático. Perón entendió que la tercera posición era recontra importante en un contexto de guerra mundial, porque entendía que esa distancia relativa a nosotros nos iba a permitir industrializarnos en un mundo que permitía la industrialización por sustitución de importaciones, y permitía proveerle a los estados que estaban en crisis porque estaban atravesando una guerra, materias primas. Bueno, pero es texto y contexto. O sea, vos pensar que podés cultivar un modelo de sustitución de importaciones y de tercera posición en un mundo que es distinto al que le tocó vivir a Perón, igual. Y la verdad que está siendo bastante dogmático. Entonces, en el marco de eso, a mí lo que me preocupa, que se lo pude decir a Cristina en la charla que tuvimos y demás, es que no se está hablando de proyectos y de geopolítica en un mundo en el que me parece que se está barajando y dando de vuelta. ¿Cuál es la posibilidad? Existen también los que relativizan esta discusión y dicen, pero siempre pasaron estas cosas y siempre hubo geopolítica. Sí, la geopolítica es geopolítica, siempre está, y tampoco hay que asignarle un peso mayor al que realmente tiene. Es parte de un conjunto de visiones y estrategias que se dan los estados para generar políticas de desarrollo. Ahora, ¿cuál es el valor diferencial que nos toca a nuestra generación? ¿Y por qué a mí me preocupa el momento en el que está nuestra dirigencia? Y cuando digo nuestra, me vuelvo a hacer cargo. Dentro del Movimiento Nacional Justicialista. Digo, no todos los momentos en la historia implican una redefinición del orden global. Y no todos los momentos en la historia implican una redefinición del orden global basado en unos cambios en las lógicas de producción, distribución y consumo, que nosotros damos a llamar la cuarta revolución industrial. Una revolución industrial se da una vez cada tanto. Claro. O sea, cuando Inglaterra, construye merced a la máquina de vapor, el telar, para la hilandería de tejidos, por supuesto. Lo dice Alejandro Galiano en un texto que es Los 4 capitalismos, la máquina ingobernable, que se llama el libro, sí. Historia de los 4 capitalismos. Y luego dice, bueno, tampoco es que la primera revolución industrial se dio a escala global. Era un pedazo de Inglaterra que todavía pujaba contra la Inglaterra agraria. Ahora, ese desarrollo cambió las reglas de juego. ¿Por qué? Porque cambió el software y cambió el hardware. O sea, cuando vos decís esta metáfora que usa Galeano, me gusta. O sea, bajo unas reglas materiales sobre lo que uno construye el software, que son las políticas, las instituciones, bueno, ese cambio hace un crack. Listo. La primera revolución industrial, fue un siglo de dominio de una Inglaterra, potencia naval, un Reino Unido potencia naval, que obviamente le valió muchos años de hegemonía, claro. Y que a Argentina le toca vivirlo, lo explica Malamud en esa nota muy bien, cuando el mundo de la primera revolución industrial / segunda, cuando aparece el petróleo en escena, pero empieza a irrumpir esto, se quiebra en el 30 con la crisis de Wall Street del 29, ¿no? Entonces, son pocos los momentos de punto de inflexión global que a vos te permiten decir, bueno, no solo se están redefiniendo las potencias, sino que se están redefiniendo las condiciones. Cuando se redefinen las condiciones y cambia el hardware y cambia el software, vos algo tenés que decir porque las reglas de juego cambian. Claro. De repente vos estás jugando a la pelota, al fútbol, y
No sé, a partir de ahora se empieza a parar el reloj cuando cae un jugador al piso. ¿No? Decís, che, pero antes no era así. Bueno, pero ahora es así. Todo el tiempo neto de juego pasa de ser 20, como en el fútbol argentino, de 30 minutos de tiempo neto a pasar a jugar sobre 90. Tal cual. Te cambia la estrategia. Y ahí te quiero hacer la última, acá en cuanto a la cuestión internacional, después vamos ya a la cuestión Malvinas, que me interesa lo del viaje, y la cuestión más local. Pero con respecto a lo internacional, hay una mirada también que dice, bueno, Estados Unidos lo que quiere es sacar a China de América Latina, y Argentina dice, desde que está China en América Latina o desde la cuestión de la manufactura china, rompe cualquier atisbo de valor agregado o de industrialización, aunque sea en algunos sectores, porque China obviamente produce más de la mitad, el 60% de toda la manufactura se hace en China. Entonces hay una cuestión ahí intermedia de decir, bueno, me tengo que alinear con Estados Unidos porque China me rompe cualquier atisbo de industrialización, o me complemento con China como pasaba con Inglaterra en su momento, que dicen, bueno, nosotros somos complementarios con China, está bien, pero vamos a ser solamente productores de materia prima, y China te invade con productos chinos. O cómo hace, bueno, pasa ahora con esto de Temu y Shein como digo, caso ejemplo, caso testigo, pero digo, ¿cómo hacemos con eso para también lidiar con esa cuestión china en América Latina, digo, en el mundo? Es que el gran problema argentino es que no tenemos un perfilamiento productivo. Entonces claro, es una pregunta que no tiene respuesta hoy. Porque no tiene respuesta fácil, aparte, porque muchos lo hacen la simple. No, yo creo que no tiene respuesta. Hoy, como están las cosas, no tiene respuesta. Porque yo te pregunto, te contrapregunto, para que pensemos y reflexionemos juntos. ¿Cuál es el modelo productivo de los hermanos Milei? Sí, no, para mí es vender recursos naturales. Creo. Creo dólares de recursos naturales. Ok, creo. Nunca nadie, hasta ahora, desde 2023, desde que era panelista de Intratable, el presidente que tenemos, hasta hoy, nunca nadie se puso a explicarnos cómo sería o cuál sería el perfil productivo de la Argentina. Uno podría inferir, por elementos que toma del ambiente, de las dimensiones normativas, regulatorias, la ley de bases del decreto 7023, que es una economía primarizada. Bien primaria, sí. O sea, pero es, digamos, es inferencial. Tenemos que decir, che, es lo que se advierte por esta ley base. ¿Cuál es el libro blanco de la producción argentina de los hermanos Milei? Digo, el libro blanco donde vos vas a ver, digamos, Perón lo construyó. Perón construía los planes quinquenales y después en el 74 construye el modelo argentino. El modelo argentino para listo. O sea, tenías un libro blanco. ¿Podés estar de acuerdo o no? Peleate, tenele bronca, pero lástima no, decía el Diego, le decía, pero tenías algo, hay algo ahí. Bueno, eso de Milei, que es fácil criticarlo, ¿no? Porque estamos en la vereda de fuerte. Digo, ¿cuál es el libro blanco hoy del peronismo en relación al perfilamiento productivo? Y no te digo, y tiro una diagonal, una venenosa. No te digo de la República Argentina. ¿Cuál es el modelo productivo hoy de la provincia de Buenos Aires? Que aporta el 40% del PBI. En términos de... No, si vos me decís, Jero, sí, tenemos una industria agropecuaria. Sí, está bien. Digo, ¿cuál es el libro blanco del peronismo para la provincia de Buenos Aires? Y, hacemos un saltito, ¿cuál es el libro blanco del peronismo hoy para la nación argentina? De Antártida a La Quiaca. ¿Qué va a producir Argentina para el peronismo en los próximos 20, 30 o 40 años? Si vos me podés contestar eso, yo te puedo contestar si nos conviene más Estados Unidos o China en relación a las ventajas comparativas y las ventajas competitivas que tenemos como Estado. El gran problema que tenemos en Argentina es que hace al menos 40 años que no discutimos un modelo productivo, pero no solo un modelo productivo basado en lo que a mí me gustaría. A mí me encantaría... Sí, pues yo te digo, producimos todo. Y vos vas a decir... A mí me encantaría ir a Avellaneda, decirle heladera Siam y comprarle heladera Siam y andar en un auto justicialista y andar en una motoneta y tener un campo y un tractor con un tractor producido en Argentina. Me encantaría. ¿Por qué? Porque me encanta. Y además me encantaría llegar a mi casa y tener un cuadro de Carpani. Y me encanta, porque el fetichismo del peronismo es hermoso. Vos te comés un choripán mirando un cuadro de Carpani y tenés una heladera Siam. Y la verdad es que es como... Te sentís en una sociedad realizada. Es un orgasmo justicialista. Ahora, el orgasmo justicialista es del orden de las fantasías. Entonces está todo bien tener una fantasía sexual. Por eso construimos restaurantes que se llaman Perón Perón y te dan un osobuco con polenta y vos sentís que sos re peronista porque estás comiendo y cada media hora, como en el de Tommy Daly, que cantan... Ponen la marcha. Ponen la marcha y decís, ay, soy re peronista. Pero eso es un peronismo fetichista. Es un objeto de consumo.
Está bien, claro, lo No, fetichizaste, lo volviste objeto de deseo, lo volviste objeto en términos lacanianos, es como, bueno, consumás tu deseo y tu pulsión cantando la marcha en Perón Perón. Listo, eso es hermoso para llevar a un amigo una vez, es hermoso para hacerte loco con ese amigo gorila que vos decís, con esto lo mato, se está comiendo un osobuco en Perón Perón. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el modelo productivo para el mundo de la cuarta revolución industrial? Porque si vos decís, ¿cuál es el modelo productivo? Fácil, te dicen, vos sustituís importaciones, producís alfileres. Hermano, Adam Smith habló de la fábrica de alfileres en pleno proceso de revolución industrial. No sirve más. O al menos, tengamos 3 o 4 escenarios de debate y veamos cuál es nuestra ventaja para meternos e insertarnos en el mundo. Yo creo, humildemente, es una propuesta, no tengo la verdad revelada, hay que contrastarlo, habría que sumar equipos, pero yo creo que Argentina puede picar en punta en el mundo de la biotecnología y de las patentes. Yo creo que Argentina debería orientar su producción a ser la capital global de la bioeconomía. Con esto digo, no solo extraer recursos, sino agregar valor por vía del conocimiento. Vuelvo a decirlo. Yo hablo de la bioeconomía, pero digo, un kilo de patentes de producción de semillas que resisten el proceso de desertificación que está viviendo el mundo vale muchísimo más que una tonelada de soja, claro, ¿no? Sacada como porotito. ¿Por qué? Porque esa tonelada de soja vos le estás pagando las patentes a Monsanto o a Syngenta y no tiene ningún valor agregado, ni siquiera hacer aceite o alimentos. No, tiene un valor agregado de la puta madre, pero ese valor agregado hoy se lo está llevando Monsanto, no se lo está llevando Argentina. Entonces, vuelvo al principio. Hay que ser un poquito heterodoxo y la heterodoxia supone, decía Rodolfo Kusch, que para discutir hay que estar dispuesto a vencerse a sí mismo. Sí. Si yo me quedo con que pensar la Argentina biotecnológica y la industria tecnológica nacional o un capitalismo tecnológico nacional implica traicionar los valores del obrero metalúrgico de La Falda y Huerta Grande, y la verdad es que está bien, pero lo que tengo que hacer es ir a construir un museo. Y lo digo con muchísimo respeto de los laburantes argentinos, pero hoy tenemos una Argentina que el 70% de la gente está en la informalidad. Entonces, el obrero metalúrgico, el compañero que hoy todavía tiene esas posibilidades, tiene que saber, y hay que decirle, y hay que dejarnos de mentir entre nosotros, que es una pieza de museo, que eso va tendiendo a la extinción. Y si nosotros no nos damos una respuesta para eso, va a empezar a crujir por todos lados. Porque eso tiene una derivación enorme. Estamos hablando de geopolítica y vos me preguntaste si convenía Estados Unidos o China. Y yo te digo, perfecto, en una economía que no puede dar respuesta a la generación de empleo genuino y registrado, ¿quién carajo va a bancar nuestra jubilación en 30 años? ¿Quién? Estamos pensando, están naciendo menos pibes y encima de todo lo que laburamos en la mayoría de los casos en negro. Sí. Listo, ok. ¿Quién va a bancar el sistema previsional? Pero es lo que pasó también con el tema de la reforma laboral ¿cuál es la propuesta de reforma laboral del peronismo? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se pensó? ¿Por qué no se propuso en el sentido de que tenemos este mercado laboral hoy en día, esta situación laboral? Y nosotros, esto se venía hace 10 años, hace 20 años que viene la informalidad creciendo. Bueno, tenías que tener una propuesta laboral o una reforma laboral en serio que no signifique la flexibilización o lo que va a venir que entendemos por mi ley. Es que el problema... Vos fijate el enunciado, solo para provocar un poco, pero que no implique la flexibilización. Sí. No, tal vez, sí, es cierto. La flexibilización llegó hace rato. Sí. Todo un palo ya lo ves. O sea, anda a preguntarle a un chabón que anda en bicicleta con una caja en la espalda. Si está flexibilizado. ¿Qué es la flexibilización a la que no hay que llegar? Claro. Entonces... Ya fue impuesta de hecho la reforma laboral. Dice Borges que antes de Dios existió la palabra porque tuvo que decir hágase la luz para que la luz se haga. Digamos, Dios no hubiese podido hacer la luz si no existía el hágase la luz, porque no había concepto. Nosotros tenemos que poder volver al manejo y a la modelación del verbo. El peronismo relegó la discusión por el verbo, porque no hay que hacerle el caldo a la derecha. Entonces, es tabú. Sí. Decís, che, flexible. No. O no se puede hablar de emprendedor porque... emprendedor no, es una palabra de la derecha. Si toda la gente emprende cosas, quiere ser... Pero papá, claro, si no le pones nombre... Sí. O sea, obviamente un pibito, a mi hijo Simón,
En 1947 le decía dibujó un trabajador y te iba a dibujar un obrero metalúrgico, pero porque ese era el verbo de su tiempo. Obvio. Perón habló el verbo de su tiempo, por eso somos peronistas, porque nosotros... Hoy tal vez le decís dibujamos un trabajador, te hace un delivery de Rappi, o que nosotros no lo pensamos ni siquiera como sujeto trabajador en su momento. ¿Sí? Hay que, mira, lo voy a contar, pero perdón la infidencia, porque es familiar. El otro día en la cena, Simón, mi hijo quiere ser abogado, ¿no? Entonces yo le digo, hijo, no rumbes para ahí, digo, no va a existir más, no existe más. Le digo, lo que hacemos nosotros no va a existir más. Y me dice, pero ¿cómo, papá? Me dice, ¿y cómo? ¿Qué tengo que pensar? Le digo, mirá, empezá a pensar no en qué querés ser, en cuáles son los desafíos que vos empezás a visualizar, las angustias. Es un pibe muy especial, Simón. Empezá a pensar las angustias, las cosas que vos ves y empezá a ver de qué forma vos podés canalizar las soluciones. Imagínate si yo tengo esa charla en mi casa, en el marco de una cena, sería un hipócrita si salgo y digo, no hablemos del mundo que se viene porque en verdad vamos a... Pero soy un mentiroso. Si a mi hijo le estoy dando un consejo, porque uno tiene que... Y después él sale al mundo y ve que es otra realidad. La economía viene de la gestión de la casa, ¿no? Claro. Es la raíz etimológica del término. Uno tiene que hacer política como habla con sus hijos. Yo no le recomendaría a mis hijos que haga las recetas que el peronismo hoy le está recomendando a los trabajadores o a la gente para hacer para afuera. Entonces, ¿qué pasa? En el peronismo se nos volvió costumbre no poder decir en público lo que decimos en privado. Y lo vemos todo. Sí. ¿Entendés? La gente también se cansó de eso, del cassette que se pone para... Y lo cuento siempre. Hay una nota que si quieren, búsquenla, si están mirando por acá. Hay una nota que no me acuerdo si es en 2019 o en 2020, que le hace Fontevecchia en los domingos, esa nota larga que Fontevecchia le encanta lucirse y decirse que leyó a Sosiria, que se le hace a Galperín. ¿No? Y Galperín le dice, yo ya gané, papá. No se lo dice así, se lo dice con un desarrollo. Yo tengo más datos de la economía informal argentina que el propio ministro de Economía y el ministro de Trabajo. Sí. Y yo puedo dar microcréditos de acá a un año. Sí. ¿Y qué pasó? Creo que fue en 2020, porque unos meses después estalla la pandemia y nosotros recién ahí estábamos pedaleando cuenta DNI, contratando servidores para poder darle billetera virtual a la gente. Entonces, y sacamos el IFE pensando que iban a ir 5 millones y fueron 11 millones a pedir el IFE. Bueno, o sea, no tenían ni idea de cuánto. Y la pregunta del millón es, o sea, porque vos decís esto y un compañero dice, pero entonces estás enarbolando la bandera de Galperín. No estoy enarbolando, estoy enarbolando la primacía de la realidad. La política se construye sobre la base de la realidad. Si vos querés bancarizar a la gente o querés blanquear parte de la economía, vos no podías o no debías, porque lo hicimos tarde, lo hicimos bien pero lo hicimos tarde, no debías dejar de lado el fenómeno de las billeteras virtuales. No debías dejarlo de lado. Claro. Lo dejamos de lado y cuando Galperín, Obrador, se sienta hacia atrás y te dice yo ya gané porque le puedo dar microcrédito al descamisado, te está cagando. Sí. Entonces, la rebeldía se volvió de derecha. Nosotros dejamos... Es como el libro de Stefanoni. ¿Sí? No sé si lo leíste, que justamente tiene ese título. Bueno, la rebeldía se volvió de derecha. Que es profético porque hablaba antes de... El statu quo progresista, estatista, contra la rebeldía. Claro, y si yo estoy bancarizado y tengo el paquete de tarjetas Platinum y me da el ingreso para hacer... Claro, digo, no, por supuesto... Qué tremendo que no estén regulados por el BCRA las billeteras virtuales. Deberíamos tender a la... Pero flaco, sos el 3% de la población. La gente que necesita hacer transacciones. Cuando vos fuiste a un lugar y hay un chabón haciendo en una esquina con una parrilla, con un chulengo, unas tortillas y te dice en punto Rodrigo.mp y flaco, perdiste. ¿No te das cuenta que perdiste a tu representación? ¿Perdiste la base de tu representación? Que te la ganó Galperín. O sea, el problema no es que yo diga que Galperín no la ganó, el problema es que no las haya ganado. Sí. Yo lo que estoy reconociendo... Y encima Galperín usando también recursos del Estado con las exenciones impositivas. Pero olvídate. Se paró en eso para... Pero olvídate. Entonces, no pudiste dar las discusiones a tiempo. Y entonces yo vuelvo a tu pregunta, porque parece que nos fuimos a la rama. Vos decís, ¿conviene Estados Unidos o conviene China? Yo creo que lo que conviene es, y esto no tenemos mucho tiempo para hacerlo, porque las ventanas de oportunidad son ventanas, se abren y se cierran, pero nosotros tenemos que tener el libro blanco. El libro blanco. Nosotros tenemos que tener la falda y vuelta grande para el trabajo y decir, el peronismo dice del trabajo esto. Pero sin cassette y sin fetichismo, o sea, con la realidad. Y el peronismo dice la producción, esto. Y el peronismo dice la geopolítica, esto. Y si te gana la derecha, o te ganan las expresiones como la de Milei, y te dicen es aquello, tener una agenda de contrastación o tener una agenda alternativa. Porque vos podés construir... A ver, ¿cuántos gobernadores tiene el peronismo hoy?
¿Cuántos tenemos? Tenemos varios. Sí. Algunos más cercanos a la centralidad. Vamos a agruparlo todos en peronismo. Algunos orbitan más cerca, otros orbitan más lejos. Pero vos desde las gobernaciones, no te digo que vas a construir la política exterior, pero vos podés tener relaciones de baja intensidad con otras provincias, generar acuerdos de cooperación y decir, bueno, me tocó perder en la elección, es un momento en el que, bueno, primero, desde el Congreso voy a bloquear aquellas cuestiones en las que Milei quiera avanzar, pero no por bloqueársela porque Milei es malo, tomá, te cago. No, se la voy a bloquear porque mi libro blanco me dice que las relaciones son con los BRICS. Entonces te la voy a bloquear por esto y esto y esto. Lo que tenga que pasar por el Congreso, flaco, no te va a pasar. ¿Ok? Pero además yo con mis gobernadores voy a ir construyendo las relaciones de baja intensidad, de soft power, con otras provincias que formen parte de los estados de los BRICS. Y voy a construir un entramado invisible de redes comerciales, de intercambio cultural y diplomáticas para que cuando me toque llegar al gobierno no diga, uy, perdí 4 años. Ya tener aceitado eso, ¿quién lo está haciendo? Si lo está haciendo alguien, yo le pido por favor a nuestra dirigencia o que tiene cargo de representativo que nos lo digan, porque la verdad que parecemos pelotudos, estamos hablando en redondo de una cuestión que nadie nos dice para dónde va. Cristina me dijo, la historia siempre encuentra su cauce, cuando le planteé que no estaba la dirigencia hablando de geopolítica, y siempre hay alguien que encarna y representa aquello que digamos, se viene gestando desde el pueblo. Yo creo que la historia hay que hacerla y por eso me parece re interesante que podamos conversar en estos términos, porque me parece que hay que ir construyendo ese sentido tal cual concreto. Y bueno, para cerrar, Jero, que la verdad estuvo genial la charla, nos quedaríamos horas, pero ya vamos como casi 1 hora reloj. Queríamos hablar justamente de esto de... Vos tocaste el soft power, tocaste la Argentina bicontinental, tocaste la proyección antártica y vos hace poco tuviste la oportunidad de ir a Malvinas. Queríamos que más o menos nos cuentes qué sensaciones tuviste, cómo viste toda esa experiencia y bueno, qué pensás a futuro, ¿no? En la actualidad y futuro de Malvinas, que no es solamente el recuerdo obviamente de la guerra y nuestros héroes de Malvinas, sino la actualidad geopolítica que también involucra a las islas. A Malvinas hay que sacarla de una vez por todas del museo. Es polémico. Sí. Obviamente la memoria es importantísima. Hacer memoria es importantísimo. La verdad es importantísima. La justicia es importante. La soberanía es importante. Y cuando digo que hay que sacarla del museo, no digo dejar de conmemorar lo que nuestros excombatientes, los soldados que estaban haciendo la colimba, fueron a hacer. Y no digo dejar de decir, porque es parte de la construcción de la memoria, que Malvinas, la guerra de Malvinas, fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar. Pero el otro día lo decía en una charla ante 1400 docentes en Tierra del Fuego. Digo, cada vez que yo digo que represento a los excombatientes de Malvinas, la gente me mira y me dice, qué tremendo. Y obviamente, hablar de la guerra, hablar de lo que sufrieron los compañeros excombatientes, hablar de las torturas, hablar de la impericia militar que está consignada en el informe Rattenbach desclasificado en el 2012, hacer historia y entender que la guerra de Malvinas fue un eslabón más de una dictadura que buscaba revitalizar un proceso que para 1982 venía en franco declive desde los dos planos. Venía en declive porque venían cometiendo un genocidio, pero venía en declive porque las políticas de Martínez de Hoz ya estaban hambreando a gran parte del pueblo argentino y empezaban a hacer mella en una matriz industrial que se quiebra. La matriz de industrialización argentina se quiebra en el 76 con la dictadura. Entonces, por supuesto que todo esto hay que decirlo y que hay argumentos y que desde el CECIM sostenemos la memoria activa y vamos por la verdad y la justicia en estados judiciales. Pero si nosotros como República Argentina no podemos entender que Malvinas es una ventana al siglo XXI, vamos a estar jodidos. ¿Y por qué lo digo? En primer término, porque Malvinas es una metáfora que nos permite entender concretamente que el colonialismo existe. Yo lo que dice, no, hablar de colonialismo, imperialismo es anacrónico. Es setentista. Yo digo, las pelotas. Sí. O sea, yo me bajé en una base militar. A mí me recibieron milicos. La base militar era una ciudad. Se te frunce el culo. O sea, lo digo en estos términos. De hecho, la base militar más grande de lo que sería la OTAN. Es gigante, pero gigante. Cuando digo gigante es pensar la base grande que quieras y multiplicarla por 10. O sea, es gigante. Y en segundo término, porque Malvinas representa todo lo que Argentina puede ser. O sea, Malvinas es el corazón de un Atlántico Sur que late desarrollo. Malvinas es el control sobre un pasaje bioceánico en un momento en que el Canal de Panamá está en serios problemas. Puede ser lo que conecte a todo Occidente con el eje Asia-Pacífico. Malvinas es
la tabla de pique a la Antártida, una Antártida que es rica en minerales, en tierras raras, en recursos biológicos, en agua dulce, en hidrocarburos. Malvinas es la pesca, con lo que nosotros podríamos darle de comer a nuestros pibes, que eso también es importante. Dentro del libro blanco que construyamos del peronismo, si nosotros seguimos dándole mierda para comer a nuestros pibes, vamos a generar un cuello de botella en relación a la necesidad de gestación de cerebros. Y perdón que lo diga así, me parece medio positivista, pero tiene que ver con el desarrollo pero digo, cognitivo, si la vos al alimentación. pibe no le das proteína en sus primeros 3 años de vida, lo estás condenando a una vida de mierda. Entonces, ¿dónde está la solución al hambre de nuestros pibes? En el Atlántico Sur. Porque las vaquitas, lo dice el arriero, lo dice Atahualpa, las vaquitas son ajenas. ¿Por qué? Porque alguien compró un pedazo de campo, alguien lo alambró, alguien compró el ternerito, le dio de comer, lo alimentó y después lo faenó. En el caso, sin contar los feedlots, ¿no? Que son otra cosa un poco más chancha. Pero digo, en última instancia la inversión es privada. El pescado es de todos, porque es un recurso que está en el océano, que no hay nadie que haya comprado el pescadito, que lo alimentó. No lo alambraron todavía. El cardumen y la biomasa se generan naturalmente. Y hoy, solamente con el descarte que hacen algunas pesqueras, incluso con permisos y licencias ilegales dados por el gobierno pirata del Reino Unido, solamente con el descarte que se estiman podrían comer una vez a la semana pescado 3 millones de pibes en la República Argentina. Con el descarte. ¿Qué es el descarte? Vengo pescando merluza. Apareció calamar que vale más en el mercado. Descarto la merluza muerta y la tiro al río. Tiro biomasa de proteínas sin pagar ni una multa siquiera por eso que hago. Entonces, Malvinas es la pesca. Malvinas son los nódulos polimetálicos que permiten hacer minería oceánica. Son unos nódulos que están en el lecho de la plataforma continental. Una plataforma continental que además Argentina tiene tanta suerte que la plataforma es hiper extensa. O sea, vos fíjate que el otro día estaban haciendo la expedición del CONICET y estaban a 400 metros. O sea, no existe, podés explotarla. O sea, es explotable. ¿Es difícil? Sí. ¿Requiere infraestructura? Sí. ¿Te tenés que aliar con otros? Sí. Pero es explotable. No es como Chile que dan 5 pasos y se caen a las profundidades del mundo abisal. O sea, ahí hay algo que es recontrapotente. Malvinas, entonces, es la minería. Malvinas es con la cuenca León del Norte, León Marino, perdón, del norte de la isla Soledad, es la posibilidad de pagar 2 veces la deuda pública argentina, estimada en 400.000 millones de dólares. Cuando tomás la totalidad de la deuda, la interna y la externa, 2 veces se paga con la reserva que se estima que hay en la cuenca Sea Lion. Malvinas es un sentimiento nacional que desde tiempos inmemoriales mueven la unidad de nuestro pueblo y que permitirían generar esa prenda de convicción y de cohesión para avanzar hacia un modelo de desarrollo. Entonces, mientras nosotros sigamos diciendo, estuve en Malvinas, qué tremendo, que sí es tremendo, porque no quiero que nadie diga, este pibe, no, es tremendo, y por eso milito por la memoria, la verdad y la justicia de nuestros excombatientes y denunciando la dictadura genocida desde hace al menos 13 años que acompaño al CECIM La Plata, porque entiendo que ese qué tremendo tiene que dejar de ser solamente una queja para pasar a ser un acto de justicia, pero digo, cuando logremos entender que Malvinas es el corazón, la prenda de unidad y de cohesión de un Estado que grita, que puja a gritos por el desarrollo nacional con inclusión social, me parece que vamos a estar en condiciones de discutir una mejor Argentina. Genial, nos vamos con esa reflexión estupenda realmente, Jero, sobre Malvinas, sobre su viaje, sobre toda esta proyección a futuro que tienen las islas y la Argentina bicontinental. Les agradezco profundamente que hayan venido. Sigan a Jero en sus redes, sigan al CECIM también, que es el Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata, y también el Centro de Estudios, ¿no? Centro de Estudios, el CEG. El CEG, Suma Causa, que es nuestra agrupación. Bueno, ahí está, somos todos. Tenemos muchos sellos, hay que unificar sellos. Y los sellos de Jero, así que los invitamos a seguirlo, a seguir las redes y obviamente a compartir esta hermosa charla que tuvimos acá en los estudios de Brújula Stream. Nos vemos la semana que viene para una nueva edición de La Conversación.